Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Hola amigos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este espacio de opinión, Realidad Nacional, el mismo que como ustedes conocen llega a todo el Ecuador a través del SECREA. Son más de 60 canales comunitarios y regionales del Ecuador asociados que en este momento se ponen en sintonía de temas coyunturales que le involucran al país, sobre todo la convocatoria a la consulta popular al pueblo ecuatoriano para que se exprese en las urnas sobre esta propuesta del Ejecutivo, 10 preguntas, 5 de referéndum, 5 preguntas generales de consulta para el pueblo ecuatoriano. Para analizar este tema nos acompañan dos invitados. Damos la bienvenida a Rosana Alvarado, ella es asambleísta por Alianza País, y también a Carlos Sagñay, ex candidato a la presidencia de la República, con posiciones diferentes, pero para dilucidarlas durante este espacio. Bienvenidos nuevamente. Y en primera instancia, asambleísta Alvarado, pues estamos ya encaminados en este proceso de consulta popular, estamos en una campaña mismo. Sin embargo, mucho se ha cuestionado la constitucionalidad de este proceso por parte de la oposición, si es que estamos dentro de las reglamentaciones jurídicas adecuadas que canalicen precisamente este paso que está dando el país. Silvia, buenos días. Por supuesto que es un proceso absolutamente constitucional. Más allá de la calificación de la Corte Constitucional está la posibilidad de preguntarle al pueblo, de preguntarle a toda la gente, a hombres y mujeres del Ecuador, a los jóvenes que desde hace poco, desde la nueva Constitución, pueden votar y pueden decirle al país qué tipo de sociedad es la que queremos, qué tipo de justicia es la que queremos. Y por eso yo reivindico totalmente la posibilidad de que el 7 de mayo le digamos sí a la consulta, de que salgamos desde todos los rincones del país para que el voto valga igual. Vale lo mismo el voto del campesino que del empresario, de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, de las personas que inclusive tienen una posición en contra. De todos vale lo mismo. Y esa consulta solamente demuestra un presidente de la República respetuoso de la voluntad de la gente. Sin embargo, Carlos Sagñay, que nos acompaña en este espacio, es candidato a la presidencia de la República por 2 ocasiones, tiene un criterio diferente, justamente en virtud de la constitucionalidad de esta convocatoria a la consulta popular. El proceso está en camino, pero ¿estaría viciado? Totalmente. Muchas gracias, muy buenos días. Lo que sucede aquí en Ecuador es algo sintomático. Todo el tiempo es igual. Se respeta la ley y después se dice que son hechos consumados. Y así nosotros no podemos seguir viviendo en un país en el que se respeta la justicia continuamente y se le echa la culpa a otro. Todos los gobiernos han hecho lo mismo, este gobierno no es la excepción. Al contrario, creo que se ha acentuado eso en este gobierno. Nos llaman a que nosotros quebrantemos la Constitución, no solamente que el presidente lo hace, y lo hace continuamente, lo ha hecho desde el primer día. Ha demostrado que él no tiene ninguna ley sobre él, que él es la ley. Y él lo ha dicho, quiere meterla. La faculta al Ejecutivo convocar esta consulta popular y convocar al pueblo a las urnas para que se le consulte sobre distintos temas. De acuerdo al proceso que está en la Constitución, sí, pero no fuera de la Constitución. Es decir, se lo tiene que hacer por medio de una asamblea constituyente si se quiere cambiar la Constitución, y eso es lo que se está haciendo. O se debe pasar por los asambleístas para que los asambleístas pasen las preguntas a los ciudadanos ecuatorianos. El presidente no tiene facultad para hacerlo directamente. Esto es inconstitucional, esto es quebrantamiento de la ley, y además de eso nos hacen a nosotros participar de ese quebrantamiento de la ley al convocarnos a las urnas y obligatoriamente tener que emitir un voto. Esta es una apreciación jurídica, Rosana, lo que plantea Carlos en este momento, es una apreciación jurídica que prácticamente le da pauta para quienes están por el no a encontrar ciertos niveles de inconstitucionalidad justamente con relación a esta convocatoria, a la consulta popular. Si bien es cierto, le faculta la Constitución al presidente, al Ejecutivo, a convocar al pueblo a las urnas, pero en cuanto al proceso, ¿encontramos este tipo de vicios o no? El dictamen de constitucionalidad le corresponde a la Corte Constitucional.
La Corte ya hizo su examen, declaró que es admisible la consulta popular y entonces a la que le toca responder frente a esto es a la ciudadanía, ¿sí? Y es la ciudadanía la que tiene que responder sobre temas que nunca han sido consultados. Siempre los presidentes se han creído con el poder absoluto de decidir ellos solitos. Hoy este es un gobierno lleno de participación, en donde vamos a través de la consulta a definir qué tipo de justicia es la que queremos, si es que este país ha tenido justicia y si es que la ha tenido, ¿cómo así no hay juzgado ningún banquero, por ejemplo? ¿Cómo así no se han encontrado responsables del salvataje bancario, de esa enorme bestialidad que expulsó del Ecuador a cantidad de gente que salió del país en calidad de migrante, en calidad de indocumentado, precisamente porque los bancos se le llevaron sus ahorros? Esa justicia no ha respondido a estos actos espantosos, a estos actos que nos han hecho sufrir muchísimo como país. Hoy tenemos la posibilidad de definir, de hablar sobre justicia desde el pueblo, desde la ciudadanía, no solamente desde el presidente o desde los ministros. Hablar de justicia, hablar de qué tipo de sociedad es la que queremos, hablar de cómo reestructuramos la justicia. Cuando Carlos menciona la presencia de la Asamblea Nacional dentro de este proceso, si bien es cierto tenemos 5 preguntas de referéndum, cuando mucho se ha hablado, incluso analistas han concluido en que estas preguntas, en lugar de consultarle al pueblo ecuatoriano, bien podrían haber sido resueltas por la Asamblea Nacional. No, esos son los analistas como el doctor Osvaldo Hurtado, ¿no? Todos los analistas que sucretizaron la deuda, los analistas que se oponían a la Constitución. Hoy yo no me creo de que ellos defienden la Constitución. A esa Constitución le hicieron ascos al proceso en donde participaron por igual campesinos, pueblo mestizo, pueblo indio, pueblo afro, en donde trabajaron los trabajadores, en donde participaron mujeres, en donde participaron jóvenes. A esa Constitución le hizo ascos el doctor Osvaldo Hurtado, así que ahorita le queda feo. No le queda eso de defender la Constitución. Todos tenemos claro qué significó el gobierno de Osvaldo Hurtado, cómo sucretizó la deuda, qué significaron los socialcristianos, apoderándose de todas las cortes del país, cómo dejaron de juzgarse delitos infames en contra de la patria, en contra de este país, en contra de la gente más pobre del país. Entonces, ya, él no está resuelto por todos aquellos. Nunca hemos esperado que el voto sea a favor del sí, ¿no? Hoy creemos, confiamos en la voluntad de la gente. La gente es la sabia, la que da mejores respuestas y la que también le puede decir sí o le puede decir no al presidente Correa. Si este proceso de consulta popular es positivo, porque el pueblo ecuatoriano se va a pronunciar con esa sabiduría que señala Rosana en las urnas en esta oportunidad, porque el pueblo, como lo dice la Constitución, es el soberano, es quien manda. ¿Por qué estamos entonces en contra de este proceso, Carlos? Bueno, si usted revisa mi programa de gobierno del año 2006, yo, antes de que Alianza País tenga ningún programa de gobierno, porque no lo ha tenido, sino que han hecho camino al andar, yo ya decía que había que fiscalizar la sucretización de la deuda. Así que decir que es Osvaldo Hurtado el que está defendiendo la Constitución, eso es simplemente echarle la culpa a alguien, precisamente para engañar al pueblo ecuatoriano. Yo no tengo absolutamente nada que ver con la partidocracia, el presidente sí. Yo no tengo absolutamente nada que ver con el pasado, el presidente sí. Él ha sido ministro de Economía, por ejemplo, de un presidente que ha dejado mucho que desear, como el señor Palacio. Así que no hay que puntualizar como que si solamente el señor Hurtado está defendiendo la Constitución. Lo están defendiendo también miembros del partido de gobierno que ahora se han separado. Y yo, que siempre me he manifestado a favor de defender la ley, de cumplirla, de respetarla. Solamente cuando nosotros tengamos respeto por la ley, nosotros vamos a progresar. Yo decía en el año 2008 que el problema del Ecuador no es problema de leyes, sino del cumplimiento de las leyes, y yo me ponía a una nueva constitución porque íbamos a tener más constituciones todavía con un despilfarro de dinero, y estamos viendo que ese despilfarro continúa. En el año 2009, yo también dije, y tengo en mi programa de gobierno, la fiscalización, no solamente de los gobiernos pasados y del problema de la deuda externa, sino también la fiscalización del gobierno actual con respecto a ese manejo de la deuda. Si estos son males permanentes del país, no solamente en el 2008, en el 2006, en el 2000, en 1830, si vamos a hacer un recorderis de las constituciones que ha tenido nuestro país, ¿no será tal vez esta consulta popular una oportunidad de cambio?
Hubiese sido una oportunidad de cambio si es que se respeta la Constitución, se respeta la ley y es de acuerdo a una Corte Constitucional que nosotros respetemos, que veamos que es del pueblo ecuatoriano, pero no cuando es del bolsillo del presidente de la República. Esta es una Corte Constitucional espuria, ilegal, ilegítima, rodeada de corrupción, cuyos miembros se autonominaron, no lo hicieron dentro de la ley. ¿Cómo podemos nosotros tener respeto por estos señores que han cometido barbaridades? Estamos viendo que hasta violadores han salido libres. ¿Es este tipo de Corte Constitucional la que tiene que decirnos a nosotros si es que estamos de noche cuando estamos de día y nosotros debemos aceptarles? ¿Es esta Corte Constitucional espuria, ilegal e ilegítima la que tenía que calificar las preguntas del presidente de la República y al cortarlas tácitamente ha indicado que son inconstitucionales y sin embargo nosotros estamos siendo obligados a poner nuestro voto quebrantando la ley? Bien, vamos a consultarle a Rosana con relación ya a las preguntas mismas. Hablamos 5 preguntas de enmienda constitucional en donde la intención es contribuir para que el país supere los altos niveles de inseguridad que hoy por hoy todos los reconocemos. Sin embargo, como decía Carlos, el problema del país no solamente es de leyes, que existan o que se hagan más o que a través de la consulta se incorporen nuevos artículos a los códigos penales, de procedimiento penal, en fin, sino también a la aplicación. Y esta consulta nos permitirá caminar hacia allá. Entonces, como usted dice y como Carlos dice, el tema es la aplicación, ¿sí? No es que nos falte leyes, es que no son aplicadas. ¿Y quiénes deben aplicarla? También los jueces y también los tribunales de justicia. Cuando le preguntamos al usuario si cree que la justicia ha sido justa, cuando le preguntamos a cualquier persona si cree que ha tenido justicia justa, si cuando va a la Corte de Justicia está contento con la forma en que se atienden sus pensiones alimenticias, su denuncia de coyoterismo, su denuncia de los chulqueros, de los usureros, ¿verdad? ¿Qué tipo de respuesta le da la Corte? ¿O está siempre aliada del lado del más poderoso? ¿O está siempre detrás de la Corte los peores intereses económicos que aún se esconden dentro de este país? ¿Qué tipo de justicia es la que la gente busca, la que la gente pretende, la que la gente exige? Porque eso